Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, chef. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, chef. Qué bueno. Ahí vamos a pasar lista. Hoy es martes 25 de mayo. Ok, ahí anda Dari. Está Aranza también. Está Esteban. Está Adriana. Está Miguel. Está Jorge. Acaba de entrar Carlos. Perfecto. Vamos a ponerle aquí viernes 28.
Ok, bueno, vamos a empezar desde este punto. Vamos a retomar la parte de clasificación de los microorganismos, que es donde nos habíamos quedado el viernes pasado. ¿Sale? Vamos a ir, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir tocando ciertos aspectos de los microorganismos. Es decir, eh, no nos vamos a estar enfocando como en uno solo hasta desglosar todo su tema, sino vamos a ir abarcando los microorganismos en general y a partir de eso vamos a ir viendo como temas específicos, ¿sale? Ahorita, bueno, nos vamos a enfocar un poquito a la parte de lo que es la clasificación de los microorganismos. Les comentaba entonces, vamos a enfocarnos a lo que es la clasificación de los microorganismos y así vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, eh, bueno, antes de comenzar, les quiero hacer como un comentario. El día de ayer, bueno, ya pude acceder a lo que es la plataforma. Entonces, el día de ayer les puse dos actividades por materia. Les comento. La actividad número uno, o bueno, una de las actividades, es la actividad de evaluación que se tuvo planeada desde, bueno, desde que les di la planeación, ¿no? Lo que es el análisis de temas específicos, ¿sale? O la reseña crítica, ajá, de ambas materias. Recuerden que les comenté en ambas materias que había que realizar una reseña crítica. Es necesario que entren a la plataforma y verifiquen esa parte de la reseña crítica. Tienen para entregarla hasta el día viernes. Ajá. De hecho, también les puse una actividad por materia, una actividad muy sencilla, de verdad, nada más, pues ahora sí que para tener una actividad, les dejé una sopa de letras. O sea, realmente es una sopa de letras tanto de esta parte de prefabricados y conservación y de grupos y convenciones. ¿Sale? Entonces, en resumen, tienen dos actividades por cada materia. Una actividad es la reseña crítica y la otra actividad es una sopa de letras respectivamente de cada materia. No está complicado, la sopa de letras está pues sencilla. Digo, sí son 20 palabras las que tienen que encontrar en cada sopa de letras, pero aún así pues no está digo, no está difícil, es sencillo. Y nada más la parte del recordatorio de la reseña crítica. Recordemos que tiene un valor aproximado, creo que del 30-35%, por ahí así. Entonces, para que lo puedan resolver, por favor, y puedan realizar su reseña crítica sin ningún problema, ¿vale? Entonces, para que lo chequen en plataforma. Sale. Eh, bien, vamos a comenzar desde este punto, como les mencionaba, la clasificación de microorganismos. Tenemos entonces que, considerando su organización celular, la clasificación actual de los microorganismos puede ser de la siguiente forma. Puede ser protistas, que son microorganismos formados por células eucarióticas, que incluye las algas, los protozoarios, los hongos o mohos del cieno, donde van incluidos algunas veces únicamente los hongos. Y número dos, tenemos las procariotas, que incluyen las bacterias, las cianobacterias y las arqueobacterias, por solo mencionar algunas. Bien, tenemos una parte aquí que es como un dato interesante, un dato importante en forma de nota, y nos dice que los microbiólogos estudian 5 grupos principales, que son las algas, los protozoarios, los hongos, las bacterias y los virus. Nos dice también que los virus no llegan ni siquiera a ser células. Únicamente cuando se encuentran en asociación con una célula, el virus adquiere los atributos del sistema vivo, ¿vale? O sea, ese es un dato importante
viéndolo desde el punto de vista de la microbiología. Bien, vamos a revisar lo que son las bacterias como tal. Ajá. En este punto de las bacterias nos dice que algunas bacterias al dividirse se separan, otras se agrupan en pequeños racimos o cadenas, y esta propiedad de agruparse en formas particulares ha servido para diferenciar varios géneros de bacterias. Así, las formas particulares son las siguientes. Tenemos a los cocos, tenemos a los bacilos, los espirilos, las espiroquetas y las formas filamentosas de las bacterias, por solo mencionar algunas que son las más importantes. Bien, desde el punto de vista de los cocos, nos dice que este grupo a su vez se divide en lo siguiente. Se divide en diplococos, que son a los cocos que permanecen agrupados en simples parejas. Tenemos estreptococos, que son o reciben este nombre los cocos cuando se agrupan formando cadenas. Estrepo igual a cadena. Luego tenemos estafilococos, los cuales nos dice que a estos cocos cuando se forman verdaderos racimos, es decir, que se forman racimos, ¿cómo se le dice? Como en forma de uvas, ajá, unos racimillos así. Y bueno, nos dice que Staphyls, que es igual a racimo. También tenemos las arcinas, que son a la agrupación de cocos que adopta una forma cúbica, en forma de dado. Adopta forma cúbica en forma de dado como si estuvieran contenidos dentro de un dado de paredes transparentes o invisibles. ¿Sale? Ok, tenemos entonces, tenemos que esas van a ser las formas más importantes que vamos a encontrar dentro de lo que son los cocos. ¿Sale? También tenemos alguna otra forma que es el tetraedro, ajá, por así, o recibe ese nombre, pero al final de cuentas es casi lo mismo que la zarcina, simplemente es que como de forma plana. En la parte del tetracoco, ajá, en esta parte únicamente va a formar el cuadrado, sin formar un cubo específicamente, ¿sale? Pero viene siendo casi lo mismo, la misma forma. Tenemos también los bacilos. En el caso de los bacilos nos dice que pueden crecer aislados, en parejas, es decir, como diplobacilos, unidos por uno de los extremos o en cadena, streptobacilos, e hileras paralelas, que son palizadas. ¿Sale? Por otro lado, tenemos los espirolos, que pueden aparecer agrupados formando cadenas cortas, pero esto no es muy frecuente. ¿Sale? En la parte de abajo tenemos dos imágenes. La de la imagen de la izquierda son los bacilos y la imagen de la derecha son los espirolos. Las espiroquetas, que es otra forma importante, nos dice que siempre se representan aisladas. Las formas filamentosas, que son trichobacterias, que son las formas filamentosas que aparecen aisladas, enmarañadas y en ocasiones construyendo una especie de empalizada. ¿Sale? Entonces, la foto de la izquierda es una foto de las espiroquetas y la foto de la derecha son las formas filamentosas que tienen ciertas bacterias. También tenemos que las bacterias pueden clasificarse según la naturaleza de los alimentos que utilizan para subsistir, distinguiéndose en dos grupos diferentes. Las primeras son las bacterias saprofíticas. Estas son aquellas que viven a expensas de materiales genéticos en descomposición o normalmente en el organismo humano o animal, especialmente en el tubo digestivo, en donde se desarrollan a costa de las materias en putrefacción y en ocasiones ayudan a la terminación de las operaciones de asimilación. Ok, entonces vamos a tener que estas bacterias saprofíticas son aquellas que nos van a ayudar a la descomposición de los alimentos principalmente. Ajá. Aunque no lo creamos, tenemos muchísimas bacterias
que hasta cierto punto llegan a ser benéficas para nuestro organismo, perdón. Este organismo, o mejor dicho, estas bacterias son aquellas que se van a encargar de ayudar al sistema metabólico a descomponer los alimentos principalmente y a absorber aquellos nutrientes que nos van a permitir, pues bueno, ahora sí que como su nombre nos dice, nutrir el organismo. Y al mismo tiempo son microorganismos o bacterias que nos van a ayudar a la descomposición de los alimentos para que posteriormente convertirlos en heces fecales. ¿Sale? Tenemos también las bacterias parásitas, que son aquellas bacterias que para vivir utilizan los tejidos del ave o del animal en el que habitan. ¿Sale? Entonces recordemos que también existen bacterias parasitarias o en forma de parásito. Tenemos que, como se ha mencionado antes, también las bacterias se diferencian por la demanda de oxígeno, distinguiéndose las bacterias en anaerobacterias, anaerobias facultativas, aerobias y aerobias facultativas. ¿Sale? Entonces vamos a tener que se dividen en dos, en aerobias y anaerobias, de las cuales podemos encontrar la variedad de facultativas. La clasificación taxonómica más utilizada divide a las bacterias en cuatro grandes grupos según las características de la pared celular. La división Gracilicutes, la división Gracilicutes incluye a las bacterias con pared celular delgada del tipo gram negativas. Las bacterias de la división Firmicutes tienen paredes celulares gruesas del tipo gram positivas. Las de la Tenericutes carecen, perdón, de pared celular, y las de la cuarta división, que son Mendicicutes, tienen paredes celulares poco comunes, formadas por materiales distintos a los típicos péptidos, peptidoglucanos bacterianos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, dentro de la clasificación taxonómica, vamos a encontrar estas cuatro clasificaciones: las Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes y Mendiosicutes. ¿Sale? Eso desde el punto de vista taxonómico. Entre las Mendiosicutes se encuentran las arquebacterias, que son un grupo de organismos poco comunes, que incluye a las bacterias metanogénicas y anaerobias estrictas, que producen metano a partir del dióxido de carbono e hidrógeno, que están presentes en los procesos de producción de gas en los biodigestores. Las alobacterias, que necesitan para su crecimiento concentraciones elevadas de sal, y las termoacidófilas, que necesitan azufre y son muy termófilas. ¿Sale? Entonces, en esta parte de las arqueobacterias, vamos a encontrar aquellas o algunos ejemplos de ellas, que son aquellas que son las alobacterias, que son las termoacidófilas y las termófilas. ¿Sale? Entonces, es decir, que son muchísimas clasificaciones las que podemos encontrar en cuanto, o bueno, en cuanto a este rollo de las bacterias como tal. Tenemos entonces que se ha discutido sobre la conveniencia de que las arquebacterias se incluyeran en un reino aparte, ya que estudios bioquímicos recientes han mostrado que son tan diferentes de las otras bacterias como de los organismos eucariontes o eucarióticos, con un núcleo diferenciado englobado en una membrana. Estos cuatro grandes grupos de bacterias se subdividen además en unas 30 secciones numeradas, algunas de las cuales se dividen a su vez en órdenes, familias y géneros. Ok, entonces vamos a tener que, desde el punto de vista de la clasificación de las bacterias, pues en general son clasificaciones bastante grandes. ¿Sale? Vamos a tener que vamos a encontrar distintos tipos de bacterias
pero no solo por su nombre, no solo por su forma, sino también por las características que pueden tener y por los tipos de reacciones químicas que pueden presentar cada una de ellas. De igualmente la composición de algunas de estas bacterias. Entonces, la clasificación va a ser muy grande y bueno, ahí tenemos que son 4 grandes grupos y que se dividen en al menos unas 30 secciones numeradas, ¿sale? Entonces vamos a tener que es demasiado. ¿Sale? Por solo tener ahí una referencia, ujú, tenemos que las células procarióticas y las células eucarióticas se dividen de la siguiente forma. Nos dice que son grupos en que se dividen los organismos donde se ubican las células procarióticas y eucarióticas. ¿Sale? Entonces vamos a tener que es una gama bastante amplia. Ujú. Tenemos ahí termotogales, flavobacterias, cianobacterias, proterobacterias, gram positivas, bacterias verdes no sulfurosas. Tenemos también por ahí termopre- termoproteus, eh, pyrodictum, metanococcus, metanobacterium, metanosarcina, Eurichaetoea, quién sabe cómo se pronuncia eso, em, Entamoebae, halofilos, animales, hongos, plantas, cialados, flagelados, tricomonadas, microporidia, diplomonadas, etcétera, etcétera. O sea, solo por mencionar algunas de las familias, ¿sí? Porque realmente es como más extenso esto, pero pues bueno, para que nos demos cuenta que en realidad toda esta parte es muy, muy, muy amplia. Bien, vamos a ver un pequeño videíto, chicos, que nos habla específicamente de las bacterias y nos habla sobre su clasificación y algunos datos interesantes, ¿sale? Así que ponemos atención. Por favor, nada más me avisan si sí suena el audio, ¿vale? Porfa. ¿Sí suena el audio, chicos? Sí, chef. Sí, chef. Perfecto. Va a seguir la reproducción. En 1683, Leeuwenhoek descubrió las bacterias a través de un microscopio fabricado por él y las llamó animalículos. El término bacteria proviene del griego bacterion, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. Las bacterias constituyen el dominio bacteria. Cada una de ellas está formada por una célula procariótica y son posiblemente los seres vivos más antiguos de la Tierra. Hay fósiles de estas con una antigüedad de 3.500 millones de años. En el transcurso del tiempo geológico, las bacterias se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta. Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, el fondo del océano, en desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el vacío del espacio exterior. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos está conformado por unos 30 billones de células humanas y contiene de 40 a 60 billones de bacterias con una masa de aproximadamente 200 gramos.
Algunas bacterias pueden formar endosporas, que son estructuras muy resistentes cuya función es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endosporas permanecen en estado latente y tienen una alta capacidad de supervivencia. Pueden soportar luz ultravioleta, rayos gamma, calor, presión y desecación. Algunas endosporas que durante 250 millones de años habían permanecido atrapadas en roca, crecieron normalmente al ser incubadas en tubos de ensayo. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual mediante la cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. Una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de longitud y su estructura básica consiste en 1. Pared celular y otras posibles estructuras externas como cápsula, flagelos, fimbrias y pili. 2. Membrana plasmática. Y 3. Citoplasma, que contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos rodeados por membrana ni citoesqueleto desarrollado. La pared celular es una cubierta rígida que confiere a la bacteria su forma característica y protección física. La bacteria produce su propia pared celular de peptidoglucano, constituido por cadenas paralelas de polisacáridos unidas transversal y covalentemente a péptidos. El ADN de las bacterias conforma un cromosoma circular único, que se encuentra anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos, una de cuyas funciones puede ser resistencia a ciertos antibióticos. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por dos subunidades, 30S y 50S. Y en total contienen 3 moléculas de ARN ensambladas con 55 proteínas. Aun cuando las bacterias no poseen un citoesqueleto bien definido, algunas proteínas bacterianas son homólogas a las del citoesqueleto de células eucarióticas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contráctil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de las células eucariotas. Mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina eucariótica. Con base en su forma, las bacterias se clasifican en 1. Cocos, que tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por 2 cocos, se denomina diplococo. Las estructuras con formas de cadena se llaman estreptococos, y aquellas que tienen forma irregular se conocen como estafilococos. 2. Bacilos. Estos tienen forma de cilindro o bastón. Y 3. Formas helicoidales. Estas bacterias presentan forma de espiral. Cuando son rígidas se conocen como espirilos. Cuando son flexibles se llaman espiroquetas. Y cuando tienen forma de espiral incompleto, como una curva, se denominan vibrios.
No todas las paredes celulares bacterianas son iguales. La técnica de tinción de Gram consiste en la aplicación del colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular permite clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa, con numerosas capas de peptidoglucano, las cuales retienen el colorante. Algunas de estas bacterias se rodean, además, de una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad. Por otro lado, las bacterias Gram negativas poseen una pared celular delgada y una segunda membrana lipídica denominada membrana externa, la cual no retiene el colorante. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en 3 criterios importantes: por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. 1. Por su fuente de carbono, lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas obtienen carbono a partir del dióxido de carbono del aire. Las heterótrofas obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. 2. Por su fuente de energía, las bacterias pueden ser fotótrofas o quimiótrofas. Las fotótrofas utilizan luz como fuente de energía. Las quimiótrofas obtienen energía mediante reacciones de óxido-reducción y se pueden subclasificar con base en el tipo de donador de electrones que utilizan. Las que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como hidrógeno, amoníaco o azufre se llaman quimiolitotrofas. Las que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denominan quimiorganotrofas. Y 3. Por su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración, las bacterias heterótrofas se pueden dividir en 2 clases: aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte, las anaerobias no utilizan oxígeno sino alguna otra molécula como aceptor de electrones, es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias son tanto aerobias como anaerobias, dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no, y se denominan facultativas. Por otro lado, las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno. Ok, chicos. Bien, entonces tenemos, o lo que nos mencionaba en ese video justamente, es la parte de la clasificación de las bacterias. Si nos dimos cuenta, es una clasificación bastante amplia, lo que les mencionaba hace un momento. Obviamente, digo, la explicación es un poquito más a fondo, tiene un poquito más eh, pues de información, justamente. Ajá, entonces, pues bueno, vimos que estas clasificaciones van a tener características específicas, cada una de ellas en estos grupos, pero bueno, cabe mencionar que
eh, se basa en distintas cosas específicas, en elementos, en la forma de respiración de la bacteria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bien, vamos a seguir ahora con esta parte de lo que son los hongos. ¿Sale? Tenemos que los hongos verdaderos, llamados también eumicetes, se clasifican en 4 clases que se distinguen principalmente por lo siguiente. Se clasifican o se distinguen por según la forma de crecimiento y estructura, que en este caso son levaduras, filamentosos o difórmicos, y según el tipo de reproducción. Según el tipo de reproducción, que en este caso son los imperfectos y los perfectos. ¿Sale? En este caso que son los hongos perfectos y los hongos imperfectos. Los imperfectos se realizan o realizan una reproducción de tipo asexual y los perfectos son los que realizan una reproducción de tipo sexual. Ok, tenemos entonces estructura y morfología. Eh, en esta parte tenemos la levaduriforme, que son hongos unicelulares de forma oval, inmóviles que se reproducen por germinación, bipartición o un proceso intermedio entre ambas. Y tenemos las filamentosas, que son hongos pluricelulares formados por estructuras tubulares denominadas hifas, las que se desarrollan, ramifican y entrelazan conformando una estructura llamada micelio. ¿Sale? Entonces vamos a tener estas dos. La parte de las levaduras o levaduriformes y las filamentosas que son en general pues los hongos y algunos mohos. Ajá. De hecho, esta parte de las levaduriformes, como bien nos dice, se reproducen de forma de bipartición por germinación o un proceso intermedio. ¿Sale? Es decir, que existe como una división para su crecimiento. Es decir, las levaduras son de forma oval y estas levaduras de forma oval al mismo tiempo cuando van a reproducirse pues se parten como a la mitad y se reproduce una igual. Y así sucesivamente, se van reproduciendo por igual, por igual, por igual, o van dejando pequeñas em, pues pequeñas semillas o pequeños huevecillos, los cuales van germinando y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Y por otro lado, la parte de los filamentosos de los hongos normales, en esta parte son estructuras que van creciendo y se van haciendo más y más grandes porque tienen una estructura ramificada y se va desarrollando y se va haciendo aún más grande. Chicos, vamos a dejarle ahorita hasta aquí. ¿Sale? Los veo de regreso en 10 minutos. Son las 7:45. Los veo de regreso 7:55. ¿Sale? Y retomamos en esta parte de los hongos.
Ok, vamos a retomar desde donde nos habíamos quedado. Bien, entonces estábamos en esta parte de, hablando de los hongos específicamente, sobre la estructura y morfología. Entonces les decía de la parte de levaduriforme y de las filamentosas, que en la parte levaduriforme son por una reproducción de bipartición, ujú, o de germinación. Es decir, que se pueden ir separando y pueden ir creciendo. En el caso de las filamentosas, como bien les decía, se desarrollan mediante ramificaciones, ¿sale? Y se van entrelazando en sí con una estructura llamada micelio. Bien. Tenemos que, a pesar de que en muchos textos se emplean sistemas de clasificación relativamente complicados, los micólogos utilizan por lo común un sistema sencillo, que tiene la ventaja de ser cómodo de usar. Según este sistema, los 4 filos principales son los siguientes. Primero tenemos los omicetes o omicota, que sus individuos forman esporas o osporas. Tenemos los cigomicetes o cigomicota, que son individuos que forman cigosporas. Los ascomicetes, que son también conocidos como ascomicota, donde sus individuos forman ascosporas. Y tenemos los basidiomicetes, los cuales forman o también se conocen como basidiomicota y sus individuos forman basidiosporas. Es decir, según la clasificación de sus esporas o las formas o características que tienen cada una de sus esporas, van a ser también los tipos de clasificaciones. Una gran variedad de especies se colocan de forma arbitraria en un quinto filo, que son deuteromicetes o deuteromicota, también llamados hongos imperfectos. Solo se conocen procesos de multiplicación vegetativa, em, también llamados hongos imperfectos, donde se incluye en este grupo aquellos hongos en los que solo se conocen procesos de multiplicación vegetativa. Sin embargo, la mayoría de esas especies están emparentadas con los ascomicetes. Bien, tengo también aquí por aquí un video de la clasificación de los hongos un poquito pues más a fondo y obviamente mejor explicado, ¿sale? Para que le pongamos atención, por favor. Los hongos constituyen el reino fungi y comprenden más de 300.000 especies. La ciencia que los estudia es la micología. A pesar de su enorme variedad, los hongos tienen una estructura semejante. Su cuerpo es por lo general un micelio que consiste en un conjunto de filamentos entretejidos llamados hifas. Las hifas son células alargadas, tienen una pared de quitina y pueden o no estar subdivididas por septos o tabiques. Las hifas que no tienen septos se llaman cenocíticas. Las que sí los tienen se denominan hifas tabicadas. Cada segmento de las hifas tabicadas es una célula con núcleo y organelos. Los hongos son sésiles,
de modo que no poseen la facultad de desplazarse sobre el medio en el cual se desarrollan, pero compensan su falta de movilidad con su capacidad de hacer crecer rápidamente sus hifas en cualquier dirección si encuentran materia orgánica de la que puedan alimentarse. Por su tipo celular, los hongos son organismos eucariontes y pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas. Por su tipo de respiración, los hongos son aeróbicos, es decir, necesitan oxígeno para vivir. La forma de reproducción de los hongos puede ser asexual o sexual. En la reproducción asexual, algunas hifas se convierten en esporangios o conidios, los cuales son estructuras que producen esporas. Cuando las esporas se liberan y aterrizan en un hábitat adecuado, germinan las hifas, que se convierten en un micelio. En la reproducción sexual, las hifas de dos hongos se encuentran y se fusionan, lo que da por resultado una estructura llamada gametangia. Luego se produce una espora que tiene el doble de la cantidad normal de cromosomas. Posteriormente, esta espora se divide en mitades para crear dos esporas que finalmente se transforman en nuevas hifas. Por su tipo de nutrición, los hongos son heterótrofos, pues carecen de clorofila y, por ello, no pueden sintetizar los glúcidos que necesitan para vivir. Su digestión es externa, pues vierten al exterior enzimas que actúan sobre la materia orgánica y la degradan en moléculas sencillas para absorberlas. Por su forma de vida, los hongos pueden ser saprobios, parásitos o simbióticos. Los hongos saprobios obtienen sus nutrimentos a partir de materiales orgánicos inertes, como restos de vegetales y animales. Los hongos parásitos viven sobre o dentro de organismos vivos y absorben de estos las sustancias orgánicas que necesitan, causándoles enfermedades e incluso la muerte. Por su parte, los hongos simbióticos viven unidos a otros organismos, en donde ambos salen beneficiados. Dentro de este grupo se hallan las micorrizas y los líquenes. Una micorriza es una asociación entre un hongo y la raíz de una planta, en donde el hongo permite a la planta optimizar la asimilación de los alimentos inorgánicos y, a su vez, toma de las raíces el excedente de glucosa para alimentarse. Por otro lado, un líquen es una asociación entre un hongo y un alga. El alga se encarga de producir alimento a través de la fotosíntesis, mientras que el hongo proporciona condiciones adecuadas, como protección y humedad, para que el alga pueda sobrevivir, lo cual permite a ésta colonizar zonas de difícil acceso. Taxonómicamente, el reino de los hongos se clasifica en 4 filos principales: Chytridiomycetos, Zygomycetos, Ascomycetos y Basidiomycetos. 1. Chytridiomycetos. Estos son hongos microscópicos de hifas cenocíticas. Se caracterizan porque son los únicos que producen esporas y gametos que se impulsan mediante un flagelo, por lo que en un tiempo se les clasificó como protistas. La mayoría son saprobios, pero algunas especies son parásitos de plantas y animales e incluso de otros hongos.
2. Zigomicetos. El cuerpo de estos hongos está formado de hifas cenocíticas. Algunos son parásitos, pero la mayoría son saprobios. Un género representativo es Rhizopus nigricans, el moho negro que produce masas de hifas sobre el pan, las frutas y otros alimentos. 3. Ascomicetos. Estos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Sus hifas sí tienen septos. Muchos de estos hongos pudren alimentos almacenados, frutas, cultivos y plantas diversas. Algunas especies también causan enfermedades humanas, como pie de atleta, tiña y sarna. 2 especies representativas de ascomicetos son Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza en la producción de cerveza, y Penicillium notatum, del cual se obtienen antibióticos. 4. Basidiomicetos. Las hifas de los basidiomicetos son tabicadas. Estos hongos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Los macroscópicos forman setas e incluyen hongos comestibles, tóxicos, psicotrópicos y fitopatógenos. Son ejemplos de basidiomicetos, Agaricus bisporus o champiñón común, que es comestible, Amanita muscaria, de efectos tóxicos y alucinógenos, y Amanita phalloides u oronja verde, cuyos efectos tóxicos son letales. Ecológicamente, los hongos son muy importantes, porque al degradar la materia orgánica muerta, reciclan sus residuos minerales en beneficio de las plantas que los absorben. También son importantes en la industria, pues se cultivan como alimento y se usan en desintoxicación de los suelos y reciclaje orgánico, así como para producir antibióticos, licores, enzimas, proteínas, etc. Bien. Si nos dimos cuenta, bueno, la parte de los hongos igual es como de gran importancia y obviamente las clasificaciones se basan un poquito más, no tanto en su forma, sino en las características en sí que tiene las diferentes, los tipos de hongos, ¿no? En este caso estamos hablando de un hongo, estamos hablando de un moho, ajá, este, o en este caso estamos hablando de una levadura. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, bueno, cada uno de ellos tiene características específicas con respecto a lo que nos describieron en el video, ¿sale? Bien, por otro lado tenemos esta parte de los virus. La parte de los virus nos dice que el virus puede clasificarse en 3 grandes grupos, atendiendo al tipo de organismos que afectan. Primero tenemos a los fitófagos, que nos dice que cuando atacan a las plantas, las que determinan la multitud de enfermedades. Después tenemos los zoófagos, que nos dice que cuando atacan a los animales, distinguiéndose entre estos los dermatropos, que afectan a la piel, es decir, la viruela, el herpes, el sarampión, por solo mencionar algunos. Los neurótropos, que son los que afectan a las vías respiratorias, en este caso que es la gripe, la neumonitis, y los viscerótropos, que son los que atacan a diversas vísceras, como la hepatitis vírica, entre algunas otras, ¿no? Y los bacteriófagos,
que son cuando atacan a los cultivos bacterianos, categoría que reviste gran interés ya que ha permitido llevar a cabo una serie de experimentos que han concluido o conducido a dilucidar algunas de las muchas incógnitas en el campo de la genética molecular. ¿Sale? Es decir, hay virus que literal se alimentan de las bacterias o utilizan a las bacterias para su reproducción o su crecimiento o para poder vivir. Bien, aquí vamos a ver otro pequeño videíto de los virus, únicamente enfocado a las características y clasificación. Obviamente hay videos mucho más largos, muy buenos por cierto, pero solamente vamos viendo como por partes, ¿sale? Vamos a ver este video. Un virus es una partícula submicroscópica que puede infectar las células vivas. Los virus son mucho más pequeños que los organismos procariontes, con tamaños alrededor de 20 a 300 nanómetros, aunque algunos pueden ser más grandes. Si un virus fuera como del tamaño de 3 pelotas de fútbol puestas una al lado de la otra, entonces un procarionte sería el tamaño de la cancha de fútbol. Un virus individual recibe el nombre de virión. Es una partícula diminuta, mucho más pequeña que una célula procarionte. Debido a que los virus no están compuestos por células, tampoco poseen membranas celulares, citoplasma, ribosomas y otros organelos. Sin estas estructuras, no son capaces de fabricar proteínas o incluso de reproducirse por sí mismos. Por el contrario, los virus dependen de una célula huésped para sintetizar sus proteínas y para hacer copias de sí mismos. Aunque los virus no son clasificados como seres vivos, comparten dos características importantes con estos. 1. Poseen material genético y 2. Pueden evolucionar. Replicación. Los virus se pueden replicar solo si infectan una célula huésped. No pueden reproducirse por sí mismos. Los virus no son células, son una hebra de material genético dentro de una capa protectora de proteína llamada cápside. Infectan una gran variedad de organismos, tanto eucariontes como procariontes. Una vez dentro de la célula utilizan el ATP, los ribosomas, las enzimas y otras partes de la célula para replicarse. Hábitats. Se pueden encontrar virus en casi cualquier lugar donde haya vida. Incluso viven dentro de los procariontes. Un fago es un virus que infecta a los procariontes. Se estima que los fagos son entidades más ampliamente distribuidas y diversas en la biosfera, incluso más abundantes que los organismos procariontes. Los fagos pueden ser encontrados donde sea que se encuentre su huésped, por ejemplo, el suelo, los intestinos de animales o en el agua. También se los puede encontrar en el agua potable o en algunos alimentos, incluyendo vegetales y carnes fermentadas, donde controlan el crecimiento de las bacterias. Sus características generales son: están formados por una molécula de ADN o ARN cubiertas por proteínas. Se encuentran distribuidos en toda la naturaleza. Son parásitos intracelulares de bacterias, células animales y vegetales. Miden alrededor de 0.1 micrómetros. Solo son visibles al microscopio electrónico. Hay virus específicos de las células vegetales, animales y bacterianas. Fuera de las células se comportan como materia inerte. La clasificación de los virus se basa principalmente en las características de las partículas virales, incluyendo la forma de la cápside, el tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, o una hebra dentro de la cáspide, el proceso de replicación, sus procesos de huésped o el tipo de enfermedad que provocan. A continuación se muestra una tabla con las características.
Por la manera en la que infectan a las bacterias y a otras células, existen dos tipos de virus: virulentos o líticos, que en cuanto entran a la bacteria, paran su metabolismo y utilizan todo el material celular para la síntesis de nuevos virus. Al final rompen la membrana, lo que permite salir a los virus que van a infectar más bacterias o células. Lisogénicos o avirulentos. Al entrar a la célula, no se reproducen inmediatamente, sino que su ADN se integra al bacteriano y se duplica junto a este por muchas generaciones. Morfológicamente, los virus que pueden infectar a células animales y vegetales pueden ser icosaédricos. Miden entre 10 y 300 nanómetros. Ejemplos: virus de la polio y el adenovirus, causante de las infecciones respiratorias. Helicoidales. Muchos virus vegetales tienen forma de hélice. Ejemplo: virus de rabia. Envueltos pueden ser icosaédricos o helicoidales, rodeados por una membrana de glicoproteínas que a veces tiene proyecciones en forma de espinas. Ejemplo: virus de la gripe. Complejos. No poseen una estructura bien definida. Ejemplo: virus de viruela no infectivo. Los virus de vegetales tienen nombres descriptivos de grupos, pero no familias ni géneros. Estos son mosaicos, virus de bronceado de tomate, virus Y de la patata y virosis. Los daños que los virus ocasionan en las plantas incluyen lesiones, pequeños puntos amarillentos, estrías, franjas, decoloración, enrollamiento, deformación, cambio de color en las flores, malformaciones, tallos con tumores y quebraduras. Ok, bien. Si nos damos cuenta, esta parte de los virus, este, pues tiene como su chiste, ¿no? Realmente los virus, como nos dice ahí, son, como tal, no son considerados como seres vivos, pero sí se constituyen de material genético. Entonces, por lo mismo, estos van a ser, mm, vaya, necesitan un huésped para que se puedan reproducir. Generalmente van a llegar directamente a lo que son las células, ¿sale? Todos los virus como tal, número uno, o forman parte de la célula o literal acaban con la célula. O sea, literal, forman parte o van formando parte de la célula, pero al momento van absorbiendo su material genético y la van convirtiendo, pues, en una de ellas, ¿no? Eh, Claros ejemplos, por ejemplo, de esta parte de los virus, un ejemplo de ellos es el cáncer, ¿no? Tenemos como por bien enterado que el cáncer, pues bueno, es uno de los virus más fuertes que pueden existir. Y en este caso lo que hace el virus es que literal va matando o deteriorando las células buenas del cuerpo. Entonces, para que un virus pueda reproducirse o un virus pueda, pues tener vida o se pueda incubar, necesita una célula huésped, ¿sale? Entonces, las células huéspedes, que son las que contienen material genético a partir y proteínas justamente, va a ser el principal alimento de los virus para que se puedan incubar y puedan crecer y formar parte de nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, digo, a lo mejor la voz de la chavita del video a veces está medio extraña, pero la verdad es que igual una forma de explicar muy, muy, muy didáctica, ¿sale? Bien, vamos por otra parte, justamente a la reproducción de los microorganismos. Algunos de estos videos tocaron puntos de reproducción, pero bueno, vamos a tocarlo nosotros también. Desde el punto de vista de las bacterias, tenemos que las bacterias se multiplican por una fisión binaria, tipo de reproducción asexual, donde la réplica es lineal, comenzando en un extremo de la cadena de ADN y terminando en el otro. Decimos que es semiconservadora, ya que cada una de las cadenas complementarias sirve de molde para una síntesis de la otra.
Se distinguen tres mecanismos de transferencia genética en las bacterias, y son la transformación, la conjugación y la transducción, las que se explican esquemáticamente en el siguiente dibujo. ¿Sale? Tenemos entonces que esta parte de la reproducción bacteriana, vamos a encontrar primero la transformación, donde nos dice, bueno, empezando de arriba hacia abajo, nos dice que la célula receptora capta del medio de ADN libre procedente de la otra célula. Como esquemáticamente lo tenemos, nos dice que la cromosoma bacteriana y vamos a tener el ADN transformante, lo cual, bueno, se va a introducir en este caso lo que es la bacteria en el cromosoma, va a empezar a entrar a formar parte hasta que posteriormente se va a unir al ADN o se va a unir a la forma de la célula que ya existe. Posteriormente tenemos la parte de la conjugación, donde nos dice que se realiza el contacto físico entre la célula donante y la receptora, transformándose en un plasmido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, ahí tenemos una célula donante como F+, tenemos un fili y tenemos una célula receptora como F, bueno, como F. Pensé que era más, pero no es más, es como un asterisco, ¿sale? Y posteriormente tenemos en lo que se convirtió o la conjugación de la misma, que es la replicación del ADN. Es decir, una vez que tenemos las dos células, el fili va a ser como el medio en el cual la bacteria va a entrar en conjugación justamente para que se empiece a formar nuevo material genético o se empiece a replicar el material genético, ¿sale? Lo cual, bueno, al final de cuenta, en la parte de abajo, tenemos una célula F más otra célula F, lo cual va a conformar esta conjugación. Posteriormente tenemos la transducción, donde nos dice que el vector de transferencia genética es un bacteriófago. Entonces, primero vamos a tener la bacteria infectada por un fago para que posteriormente tengamos una lisis de bacterias. Y al final vamos a tener una célula transducida. Tenemos entonces que el crecimiento microbiano como tal se entiende por el aumento de número de microorganismos a lo largo del tiempo. Por tanto, no nos referimos al crecimiento de un único microorganismo que se puede denominar ciclo celular, sino al demográfico de una población. En el caso de las bacterias, esta parte del crecimiento es justamente eso. No se denomina o no se hace como caso específico al crecimiento de alguna bacteria, ¿sale? O sea, en general lo que sucede aquí es que cuando existe una bacteria empieza a surgir otra y empieza a surgir otra y esta parte se le puede denominar como una demografía o de una población de crecimiento microbiano, ¿sale? Porque aparte los microbios, o en este caso la parte de las bacterias, su reproducción es muy grande. O sea, se reproducen, al igual que, por ejemplo, las esporas de algunos hongos. Tenemos entonces que el crecimiento microbiano de medios líquidos nos dice que si la bacteria crece en un medio líquido, en la mayoría de los casos, las células que se producen en cada división continúa su vida independientemente formándose una suspensión de células libres. Tenemos que en un cultivo discontinuo de bacterias en medio líquido se pueden diferenciar 4 fases en la evolución de los parámetros que miden el crecimiento microbiano. En el número 1 tenemos la fase de adaptación, donde nos dice que durante la que los microorganismos se adaptan a su metabolismo,
Las nuevas condiciones ambientales, en este caso la abundancia de nutrientes y las condiciones de cultivo, son para iniciar la fase de crecimiento exponencial. Fase número 2, también conocida como fase exponencial o logarítmica, nos dice que en ella la velocidad del crecimiento es máxima y el tiempo de generación es mínimo. Durante esta fase las bacterias consumen a velocidad máxima los nutrientes del medio. La evolución del número de células durante esta fase se explica con los modelos matemáticos que se pueden describir a continuación. Luego tenemos la fase estacionaria, que es la fase 3. Nos dice que en ella no se incrementa el número de bacterias, ni la masa u otros parámetros de cultivo. Las células en fase estacionaria desarrollan un metabolismo diferente al de la fase exponencial y durante ella se produce una acumulación y liberación de metabolitos secundarios que pueden tener una importancia industrial. Los microorganismos entran en fase estacionaria porque se agota algún nutriente esencial del medio o porque los productos de desecho que han liberado durante la fase exponencial hacen que el medio sea inhóspito para el crecimiento microbiano. La fase estacionaria tiene gran importancia porque probablemente represente con mayor fidelidad el estado metabólico real de los microorganismos en los ambientes naturales. Posteriormente tenemos la fase 4. En esta fase 4 tenemos que se produce una reducción del número de bacterias viables de cultivo. El crecimiento microbiano en medio sólido. Las fases, parámetros y cinética de crecimiento discontinuadas para el caso de los cultivos líquidos se presentan también en cultivos sólidos. La cinética de crecimiento, en este caso, puede estudiar siguiendo la evolución del número de células viables por unidad de superficie o por unidad de masa. Cuando una célula aislada e inmóvil comienza a crecer sobre un sustrato sólido, el resultado de crecimiento al cabo del tiempo es una colonia. Por consiguiente, se denomina unidad aislada, se denomina unidad formadora de colonia, es decir, una UFC, a una célula bacteriana viva y aislada, que si se encuentra en condiciones de substrato y ambientales adecuadas, da lugar a la producción de una colonia en breve lapso de tiempo. Tenemos entonces que si el número inicial de bacterias por unidad de superficie es muy alto, la confluencia de las colonias del lugar a lo largo se llama un césped cuando se realizan cultivos en placas de laboratorio. En el caso de microorganismos móviles o deslizantes, o en el de los hongos filamentosos que tienen un crecimiento trófico, no se producen colonias aisladas, sino formaciones más difusas o micelares. Es decir, se genera como una población, ¿sale? No nada más se van a estar generando puntos específicos, sino en general se va a formar una población. Bien, luego tenemos la muerte de un microorganismo. Desde el punto de vista microbiológico, un microorganismo muere cuando se pierde de forma irreversible la capacidad de dividirse. Como consecuencia a esta pérdida, no se produce aumento en el número de microorganismos y por tanto no hay crecimiento. Sin embargo, un microorganismo puede estar muerto desde el punto de vista microbiológico y continuar desarrollando una actividad metabólica que se traduzca, como por ejemplo, en la liberación de las toxinas. Por otra parte, hay que considerar que la capacidad de multiplicación, en este caso el crecimiento,
de un microorganismo puede verse transitoriamente afectada por lesiones o por las condiciones físicas o químicas del entorno. En estos casos podríamos considerar como muertos organismos que pueden reanudar su crecimiento si las condiciones son de nuevo favorables. Bien, vamos ahora con esta parte de lo que son los hongos. Nos dice que, o bueno, también como lo vimos en el video anterior de los hongos, nos dice que los hongos pueden reproducirse de forma sexual, es decir, los hongos perfectos, o de forma asexual, que son hongos imperfectos. Los hongos producen varios tipos de esporas asexuales varios tipos de esporas asexuales, conidias, esporangios, zoosporas, astrosporas y oídos. La formación de esporas sexuales sigue modalidades diferentes en los distintos hongos. Por ejemplo, las zoosporas, las cigosporas y la cospora. Las esporas son elementos de reproducción y resistencia que forman por condensación del citoplasma y contenido nuclear, de manera que una célula madre se origina 4 o más elementos hijos, cada uno de los cuales contiene una parte del núcleo primitivo. Las esporas están envueltas por una cubierta resistente, que en este caso consiste en dos membranas, una interna y otra externa. Pueden albergar una o más células divididas por septos. Poseen un esporo germinativo, de donde surgirá una nueva hifa en el momento del desarrollo. Se distinguen los siguientes tipos. Tenemos las exosporas o conidios, que son esporas asexuales que nacen por brotación en el extremo de un filamento de micelio. Según su tamaño, se designarán como micro o macrocónidos. Luego tenemos las endosporas o gónidos, que son esporas que se forman en el interior del esporangio, que es la vesícula que contienen las esporas. Y también tenemos la clamidiosporas, que son esporas asexuales de pared gruesa y en reposo. Y tenemos finalmente las cigosporas, que son esporas formadas por la conjugación de los filamentos del micelio. Pues muy bien, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Realmente es un tema bastante amplio y se está viendo como de forma muy resumida, pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí y los veo el día de mañana con la otra clase. Por favor, no olviden revisar la plataforma y revisar las actividades que tienen pendiente y vienen ahí las instrucciones. Los veo el día de mañana. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Eso, che, igualmente. Bye bye, chicos.